Este es el último de los 4 mensajes que habíamos hablado y quedado para predicar. Vamos a abrir el Evangelio de Lucas, el pasaje que nos servirá para comenzar a exponer esto que vamos a hacer en esta mañana, predicando sobre este pasaje, la obra de Cristo y sus instrumentos. Vamos a pensar en esta cuestión a la luz de este pasaje que vamos a leer en Lucas capítulo 9, versículo 10. Este pasaje es conocido por todos ustedes. Dice: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolo se retiró aparte, a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vaya a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Y él les dijo: dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, y haciéndolos sentar a todos, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Este es el relato bien conocido de la alimentación de los 5.000. Vamos a orar otra vez al Señor, a tener unas palabras de oración. Dios y Padre nuestro, queremos agradecerte nuevamente que tú te dignes dirigirte a nosotros para darnos tu luz, para librarnos de nuestra ignorancia, librarnos de nuestra incredulidad y de todas estas cosas que se levantan en nuestra mente y en nuestro corazón, para que podamos vivir la vida a la que tú nos has llamado. Y aquí estamos ahora delante de ti, esperando nuevamente tu misericordia, que podamos ser alentados, que podamos ser guiados, que tú nos des de tu gracia nuevamente esa medida necesaria para que podamos vivir y hacer aquello que tú quieres que hagamos. Dios y Padre, te pedimos esto por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Hemos estado hablando en 3 ocasiones anteriores acerca de este deber y de este privilegio de hacer un esfuerzo por la salvación de hombres a través del Evangelio. Hemos visto cómo esto está en los planes de Dios y cómo debemos de verlo desde ese ángulo y también de qué manera debemos de participar en ello. Todo esto está dentro de lo que nuestro Señor Jesucristo había dicho cuando ya volvía al cielo, que dijo, según el Evangelio de Mateo, capítulo 28, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Esta es una afirmación breve, pero que encierra una serie de cuestiones muy amplias, que quizás nosotros no somos conscientes de todo lo que esto
encierra y todo lo que esto implica. Esta es la gran comisión, donde Dios en su gracia y misericordia se ha dirigido a todos los pueblos, empezando desde los judíos, pero después se ha ido por todas las naciones. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles, enseñándoles. Cuando Él dijo esto, había concluido su obra redentora en la cruz. Él, como Cordero de Dios que quita pecado del mundo, ya habla de lo que iba a ser a continuación por todas las naciones. Cómo la gracia y la misericordia de Dios se puede extender por todos los países de la tierra, para limpiar de sus pecados, para reconciliar a los hombres de todas las familias, reconciliarlos con Dios y así edificar su iglesia. Pero cuántas dificultades estas cosas encierran, cuánto trabajo todo esto conlleva, envuelve. Miren las dificultades que Cristo tuvo que atravesar allí en Palestina para hacer su obra. Todo lo que tuvo que Él luchar en contra, toda la oposición que había. Pero, y cuando esto se extiende, esta obra redentora se extiende por todo el mundo, por todas las naciones, ¿qué es lo que tendrá que enfrentar? ¿Qué es lo que tiene que superar? No nos imaginamos la cantidad de tropiezos, cuánto esfuerzo, cuántas privaciones la Iglesia, los miembros, los creyentes, cuántas vidas tendría que costar que esto se llevase a cabo. Id y hacer discípulos a todas las familias, a todas las naciones, bautizándolas. ¿Cuántas vidas ha costado eso a lo largo de los siglos? Para que los hombres puedan oír estas buenas nuevas y para que conociesen la gracia de Dios. Es incontable el precio que se ha tenido que pagar para que esto se lleve a cabo. Pero Cristo añade aquí que toda potestad Él tiene, toda autoridad en el cielo y en la tierra, en todo lo que hay, en todo lo que existe, en todo lo que pasa. Él tiene la autoridad. Es decir, Él tiene la capacidad y el permiso, el derecho de manejar estas cosas. Y Él no solamente tiene el derecho de manejar, sino el poder para hacerlo. Por eso lo dijo aquí en estas palabras. Así que, como habíamos leído también recientemente cuando dijo Jesús, tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo de traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Él va por todos los países, por todas las naciones. Él se meterá en todos los rincones de los valles, de las montañas, de desiertos, allí donde estén sus ovejas que Él debe de traer, irá allí para buscarlas. Cristo tiene el derecho, Cristo tiene el poder sobre todos para poder superar todas las dificultades que hayan y así llevar a cabo este cometido. Pues bien, en este pasaje de Lucas que hemos leído del 10 al 17, nos recuerda algo importante en cuanto a todo esto que está llevando a cabo el Señor Jesucristo hasta nuestros días, la inmensa obra que Cristo está haciendo en este mundo. Aquí nos está dando una pequeña ilustración de cómo empezó a preparar a sus discípulos para llevar a cabo tal cosa. Vamos a mirar este texto. Primero vamos a recordar algún detalle del contexto. Lucas 9, versículo del 10 al 17.
En Lucas 9 se llega al final del ministerio de Jesús en Galilea y comienza la preparación del viaje para ir hacia Jerusalén, donde él tenía que entregarse o ser entregado a las autoridades. Como dice en el capítulo 9, versículo 51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ya acabó el tiempo de estar en Galilea y ahora se prepara para ir hacia Jerusalén. Está empezando entonces otra etapa de su ministerio y nuevos elementos se introducen. En este capítulo 9 empiezan a introducirse esos nuevos elementos y vemos en los primeros 6 versículos que Cristo empieza a involucrar a sus discípulos en su obra y en su ministerio. Es decir, empieza a encomendar a sus discípulos la obra que él solo había estado haciendo hasta ahora. Como dice en el capítulo 9, versículo 2, los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los espíritus. O antes, en el versículo 1, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar. Ellos recibieron el poder y la autoridad de Cristo, esa de la que nosotros leímos que Él hizo mención en Mateo capítulo 28. Miren cómo aquí se las está dando a sus discípulos para que ellos hiciesen la obra que Él había estado haciendo. Autoridad, poder para predicar el reino de los cielos. Son llamados entonces a hacer esta obra. En este relato de la alimentación de los 5.000, los discípulos van a continuar participando con Cristo. No van a quedar como espectadores, solamente mirando lo que Cristo decía y hacía. Anteriormente, esto es lo que ellos habían estado haciendo, mirando, oyendo lo que Cristo hacía. Él calmaba la tempestad, Él echaba al endemoniado gadareno, etcétera, etcétera. Pero ahora Cristo va a desplegar ese poder exclusivo y sobrenatural como Salvador, ese que había estado viendo los hombres desde el principio, cuando Él estaba haciendo todas estas obras, pero ahora Él lo va a hacer canalizando esto a través de sus discípulos. Y esto es el elemento nuevo que a partir de ahora se añade. Y esta es una cuestión importante para entender de cómo Dios está obrando hoy en el mundo, cómo Él lleva a cabo sus planes y cómo nosotros tenemos que ver esto y vernos a nosotros mismos. ¿Ven el contexto, la variación, el elemento ahora que se añadió nuevo? Vamos a mirar algunos detalles de este pasaje. En el versículo 10 nos dice que ellos habían vuelto de esa labor, a donde Cristo les había enviado. Habían salido con poder, con autoridad, habían hecho milagros, habían expulsado demonios, habían predicado, y después de esto, cuando llegaron, no se sabe si fueron días o semanas, a lo mejor, que estuvieron ellos predicando, seguramente irían de 2 en 2, se retiró aparte, a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Versículo 10 nos dice que después de este esfuerzo vamos a darle un poco de respiro y descanso a estos discípulos. No fue posible, porque había mucha gente que estaba buscando al Señor y se vieron rodeados otra vez por una multitud, y Cristo los atendía, como dice en el versículo 11. Él sanaba a los que necesitaban ser
curados, les hablaba del reino de Dios también. Y en todas estas ocupaciones empezó a caer la noche, empezó a oscurecer, estaban lejos de una zona habitada. La gente quizá no había venido preparada para pernoctar fuera, y los discípulos expresan la condición de estas personas y que los despida, porque es que estamos en un lugar desierto, que vayan a lugares donde ellos puedan estar mejor que aquí en este desierto y pasar la noche en este lugar. Y viene la respuesta del Señor ante la preocupación de ellos, de los discípulos, por esta multitud de gente. Despide a la gente que vaya a la aldea, a campos alrededor, se alojen, encuentren alimentos. Jesús les dice: dedle vosotros de comer. Háganlo ustedes. Parece que en el griego lo primero que es vosotros, dadles de comer. Esto podrías recibirlo como: me está bromeando, ¿no? Está bromeando. A toda esta gente, nosotros vamos a darle de comer. ¿Cuánto dinero se necesita para alimentar a 5.000 personas? Ustedes trajeron comida para un grupito de... Y vaya un jaleo, ¿no? Traer comida y preparar y levantarse tempranito, y esa bandeja, vaya un lío preparar comida para unos cuantos, ¿no? Imagínense 5.000 personas. Ellos preocupados: vamos a dejarlos ir, no lo vamos a ocupar. Vosotros, darle de comer. Y así lo hicieron. Los discípulos le dieron de comer. Ellos le iban a dar de comer a los 5.000 y lo harían con sus 5 panes y con sus 2 peces. Lo hicieron. Lo que parecía ser una broma o un chiste. Ponerle un poco de humor a esta situación tan compleja. Ellos pondrían a hacerse sus cuentas. Ellos pondrían, cuando Jesús le dijo eso, denle vosotros de comer, ellos empezaron a hacer cuentas. No tenemos más que lo que tenemos, 5 panes, 2 peces. A no ser que vayamos a comprar, pero tendrían dinero para comprar tal cantidad de panes y medios para traer eso. O sea, ellos empezaron a hacer sus cálculos a ver si era posible. Pero nuestro Señor les estaba enseñando otra forma de pensar. Que ellos tendrían que empezar a familiarizarse con otra forma de pensar. Otra forma de ver estas cosas. Otra forma de atender estas cosas. Jesús no quería que sus discípulos se quedasen como espectadores en su obra y lo que Él iba a hacer entre las naciones. Para eso son enseñados cómo manejar una serie de cuestiones como estas. ¿Cómo manejar ahora? Este es un momento destacado en la vida del Hijo de Dios. Cuando empieza a tomar conciencia de que Él no es un observador de lo que pasa en la iglesia. No es un observador de lo que pasa en su casa, de lo que pasa en su mundo alrededor. No es uno que mira lo que Dios hace, simplemente. No es uno que mira lo que otros hacen, sino que Él ve que debe de hacer algo al respecto. Que Él también tiene que tomar sobre sus hombros algo de esa carga.
¿Cuántos panes tengo? ¿Cuántos peces tiene para atender eso que se necesita? Ese es el momento. Es un momento destacado en la vida del Hijo de Dios, cuando ya no se ve como un observador, como un espectador, cuando uno va a mirar una obra de teatro o en un museo a mirar lo que otros han hecho, sino cuando mira estas cosas y ya tiene una carga sobre sus hombros. Acto seguido, cuando le dijo Jesús, dadle vosotros de comer, y ellos empezaron a hacer sus cuentas, le dijo el Señor en el versículo 14, hacedlos sentar en grupos, de 50 en 50. O sea que eran 100 grupos de 50. 100 grupos de 50 personas. Estaban rodeados de personas. ¿Cuánta gente? Y cuando todos estaban sentados en su sitio, Jesús tomó el pan que ellos tenían, el pan que ellos le dieron, los 5 panes y los 2 peces. No había nada por ningún sitio. Jesús lo tomó y dio gracias. Dio gracias por eso. Y después dice, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiese delante de la gente. Jesús a los discípulos. Y los discípulos dieron de comer a la gente con sus panes. Cristo, el mediador. Cristo, la fuente. Y ellos, los canales. Lo poco que ellos tenían para comer, eso fue lo que sirvió para alimentar a los muchos. Lo que Jesús les mandó, vosotros dadles de comer, ellos lo hicieron. Por el poder de Cristo, por la bondad de Cristo. Bueno, este es el suceso, este es el milagro. Vamos a sacar entonces algunas lecciones de aquí. Los milagros de Cristo son también como las parábolas que encierran lecciones acerca del reino de Dios, que encierran lecciones acerca de Cristo y de su obra en nosotros. Lo que hemos visto nos ayuda a pensar y a enfrentar esta cuestiones que tienen que ver con la obra del Señor de esta manera, de esta otra manera. Nos ayuda a que nosotros veamos cómo el Señor Jesucristo va a hacer su obra de gracia, cómo el Señor Jesucristo va a derramar su gracia y su poder redentor sobre los hombres en este mundo, cómo el Señor Jesucristo va a manifestar su poder en la iglesia, de qué manera Él va a canalizar y a derramar esa su gracia y su amor, su luz sobre los hombres. Mira este milagro. Mira el poder de Jesús que actúa a través de los hombres, se despliega por medio y a través de sus discípulos. Este es el punto. Este es el punto. Y esto sería recordado, me imagino, por sus discípulos durante toda su vida, sacando y extrayendo esta referencia de lo que hicieron en esa ocasión para hacer una pauta en lo que ellos tenían que enfrentar y cuando tenían que atender a situaciones parecidas, situaciones paralelas. No planteársela como ellos se lo planteaban,
meramente, sino como el Señor Jesús les enseñó que tenían que planteárselas. Este es el punto. Dios va a hacer su obra, está haciendo su obra, ha hecho su obra y seguirá haciendo su obra por instrumentos. Un instrumento, como hace un trabajador. Hay que aclarar primero y hay que subrayar una idea que todas las tenemos claro, pero vamos a decirlo. La obra de la redención, esa fue una obra que exclusivamente la puede hacer el Señor Jesucristo. Jesucristo tuvo que tomar un cuerpo, siendo Dios, tomó un cuerpo para que en ese cuerpo Él pudiera llevar el pecado nuestro en ese cuerpo. Él tomó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Tomó nuestros pecados y Él tuvo, repito, que nacer y tener un cuerpo. Solo Él llevó nuestras culpas, solo Él pagó nuestra deuda, solo Él hizo el sacrificio que tenía que ser hecho para que Dios fuese satisfecho y pudiésemos reconciliarnos con Él. Dios solo cargó en Él, como dice en Isaías 53, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Solo en Él cargó el pecado de todos nosotros. Hay una forma, o no hay una forma, hay un aspecto de esta obra de la redención que exclusivamente es de Él. Sin embargo, para extender esta redención por las naciones, para alcanzar a los llamados, Dios usa instrumentos. Y dice en Colosenses capítulo 1, versículo 24, Colosenses 1, 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Está hablando ahí de cumplir él, Pablo, lo que falta de las aflicciones de Cristo por la Iglesia. ¿Qué aflicciones faltan para la edificación de la Iglesia? No son las aflicciones que Él padeció en la cruz del Calvario, porque Él las llevó solo. ¿Qué aflicciones son estas? ¿Qué sufrimientos son estos? Pues de lo que estamos hablando nosotros, de llevar el mensaje por todas las naciones, de sostener el testimonio de Cristo en este lugar, de llevar la palabra a otros. Me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne, sufro en mi cuerpo las aflicciones que faltan para que la redención de Cristo llegue a los escogidos. Participar con Él, no en los padecimientos de la cruz, sino en la aplicación de esta salvación a los perdidos. Entonces, aquí están los instrumentos. Por eso tenemos que padecer nosotros para llevar a cabo esto también y mentalizarnos con esto. Me gozo en lo que padezco por vosotros. Me gozo en lo que padezco por la crianza de mis hijos, por este trabajo que tengo, o en lo que tengo que sufrir para hablar con los compañeros, o para ir allí a hablar del Evangelio, o para estar aquí semana tras semana, en medio de cansancio, enfermedades, sueño, desánimos.
lo que tenemos que llevar para cumplir lo que falta. Ven qué interesante este pasaje de Colosenses, como llena de sentido cuando podemos colocarlo en su sitio y nos anima a nosotros a ver nuestra labor como en su justa medida y posición. Dios siempre ha procedido así, desde antiguo, cuando determinó juzgar al mundo antes por el diluvio. Él quiso manifestar su gracia salvadora para preservar al mundo por Noé. Y le mandó a trabajar a Noé para eso. Noé, haz un arca, haz una balsa enorme. ¿Cómo voy a hacer eso yo? Haz un arca. Y a través del arca Dios manifestó su gracia. Y ese hombre tuvo que trabajar 120 años, arreglársela, para ir a buscar esos troncos, traerlos, cortarlos, medirlos, ensamblarlos y hacer todo esa balsa que flotase, porque no era un barco para navegar, para ir de un puerto a otro, sino es una balsa para flotar que no entrase agua. Dios, cuando quiso traer salvación a Israel, sacándolos de Egipto, guiándolos por el desierto, preservándolos, también llamó un hombre, Moisés. Y a través de ese hombre trató con su pueblo y manifestó su sabiduría por ese hombre. En 1 Corintios capítulo 15 también nos habla de esto, ya en el Nuevo Pacto el apóstol Pablo dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Otra vez trabajar. Y la gracia de Dios trabajando en él para que él fuese un instrumento para manifestar la gracia de Dios. Y el Señor Jesucristo así lo llamó: instrumento escogido me es este. ¿Recuerdan? En Hechos capítulo 9, versículo 15, cuando él estaba allí en Damasco, ciego por la visión que había tenido llegando a Damasco, el Señor se apareció a Ananías para que fuese allí a donde estaba Pablo, para bautizarlo y comenzase él su nueva vida. Le dijo 9:15, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Instrumento. ¿Qué quiere decir la palabra instrumento? Bueno, instrumento en el griego hay varias maneras de traducirla, pero puede referirse a un objeto, a una vasija o a una herramienta. Una herramienta. Una herramienta es ese objeto con el que se realiza una tarea. Cada trabajador necesita su herramienta. Ahí están los cocineros con su cuchillo, además de otras cosas más. La habilidad del trabajador, el conocimiento del trabajador, la destreza para su trabajo se muestra por medio del uso de su herramienta. Trabaja bien con su herramienta, entonces hace bien el trabajo. Pues Pablo era esa herramienta de Cristo, el poder de Cristo, la gracia de Cristo se iba a mostrar a través de esa herramienta. Cristo es el protagonista. El hombre es solo la herramienta.
Con esa herramienta Cristo dará a conocer los enormes beneficios de su sabiduría, de su poder y de su gracia sobre muchos hombres. Ustedes son mis herramientas. Dedle vosotros de comer, porque ustedes son las herramientas para eso. No es Cristo solamente el que está obrando como antes ellos habían estado viendo. Ahora son ustedes. 5 panes y 2 peces. Por eso se especifica ahí la cantidad, una cantidad irrisoria para esa tremenda necesidad. Pero es así, es así, es así, porque el poder es el de Dios. Volviendo a Moisés, usando otra ilustración, Dios le dijo a Moisés, ¿recuerdan cuando lo envió a Egipto? ¿Qué tenía que coger Moisés? ¿Recuerdan lo que tenía que coger? La vara. La vara. Capítulo 4, versículo 17. Tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. La vara. Y a través de ella harás las señales. Y así actuó esa vara. Capítulo 7, versículo 19. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma la vara y extenderás tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques, sobre todos sus depósitos de aguas para que se conviertan en sangre y haya sangre en toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová le mandó y alzaron la vara y golpeó las aguas, y alzando la vara golpeó las aguas que habían en el río en presencia del faraón y de sus siervos. Capítulo 8, versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelvan piojos por todo el país de Egipto. Capítulo 14, versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. La vara, Moisés, la vara. Dios hizo fluir su inmenso y tremendo poder y arruinó a este imperio de Egipto con esa vara. Con esa vara. Arruinó a Egipto. La vara de Dios. El instrumento. La herramienta de Dios. Piensa así de ti. Pensemos así de nosotros. La vara. Cristo tiene en su pueblo entonces sus herramientas, esas varas por las que Él va a hacer descender entre los hombres su infinito poder y su misericordia. Piensa así de ti. Somos como la vara de Moisés en las manos de Cristo. No para juzgar, porque usó la vara de Moisés para juzgar y arruinar a todo Egipto. No somos la vara para juzgar y arruinar,
porque ahora nosotros estamos en el día de salvación, en el tiempo aceptable de Dios. Es la vara para dar a conocer su gracia salvadora, su misericordia entre los hombres, porque hoy es el día de salvación. En tiempo aceptable te he oído. Y es la vara para manifestar su misericordia. Piensa en ti, en los casos donde Dios te ha enviado una herramienta. Cuando conociste el Evangelio, o cuando Cristo vino a tratar contigo esto y aquello. ¿Qué vara usó? ¿Qué vara usó? Así. Esto es lo que hemos visto nosotros, lo que hemos conocido. Quien nos habló, cómo Dios nos ha mostrado la salvación y su amor y su bondad y las riquezas de su sabiduría con nosotros una y otra vez por instrumentos, por herramientas. Herramientas eran que insuficientes, impotentes, que solo tenían 5 panes y 2 peces. Pero a través de ellos, Dios ha hecho una obra grandiosa, grandiosa. Esta es la manera, esta es la forma. Así es como debemos de vernos. ¿Cómo son esos instrumentos? ¿Cómo deben ser esas herramientas? Miren segunda de Timoteo, la segunda carta a Timoteo en el capítulo 2, nos dice, versículo 20, pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si uno se limpia de estas cosas, será instrumento en esa casa. Como decía anterior, cuando habla de los utensilios, está hablando de los instrumentos, con las diferentes acepciones que hay en ese término en griego. Utensilios de oro y de plata. Unos para usos honrosos, otros para usos viles. Ser una herramienta para usos honrosos, usos buenos. ¿Cómo son estos instrumentos? En primer lugar, acordémonos del relato de la alimentación de los 5,000. Esos discípulos no pensaban que pudieran hacer bien a tal cantidad de gente. Veían que tenían que ayudar a esa gente. Pero mira, envíalos para que ellos se busquen por ahí lo que ellos necesitan. Se preocupaban, querían su bien, pero estaba fuera del alcance de ellos la posibilidad de atenderlos. Ahí está. Estaba fuera de ellos la posibilidad de atenderlos. Lo veían, no tenían ellos. Cristo les dijo, dadle vosotros, pero que nosotros no tenemos. Ese es el instrumento. El que no tiene. Miren en este pasaje de Lucas, esto es algo que estaba enseñándoles también el Señor Jesucristo y quizás ellos no entendían en ese momento. Miren en el capítulo 9, cuando los envió, dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, versículo 1, les dio potestad y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades y les envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Habíamos dicho que esto pudo haber empleado para estos días o semanas. Y les dijo, versículo 3,
no toméis nada para el camino. No toméis nada para el camino. Esto es lo importante. Ni bordón, ni forja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. No lleven nada. Les envió a predicar y les envió a predicar sin nada. ¿Para qué? Aquí está la cuestión. Aquí está la cuestión. Enseñarles a apoyarse en Dios, en la provisión de Dios, en el gobierno de Dios, en la misericordia de Dios, en la sabiduría de Dios, en el poder de Dios. Ahora no tenían sino 5 panes y 2 peces, lo mismo. Hacían cálculos de cuánto ellos podían tener, lo que podían conseguir, no salía. Y Cristo les puso el peso sobre sus hombros. Háganlo, no tenemos, háganlo. Y con lo poco que ellos tenían, dio para todos y aún sobró. Así son los instrumentos. Esta es la cuestión. ¿Por dónde Cristo manifiesta su poder? Los que no tienen, los que carecen, los que no confían en sí mismos, los que no confían en sus propios razonamientos ni sus propios cálculos, los que no se apoyan en ellos, sino los que se apoyan en Cristo. Aquí está la cuestión, apoyarse en Él. Pero para apoyarse en Él nosotros tenemos que quitar el apoyo de nosotros. Y si tenemos y pensamos que tenemos y estamos con que tenemos, nos apoyamos en nosotros. Y por eso nos tranquilizamos y por eso nos lanzamos. Vayan sin nada. ¿Sin nada? ¿Y cuánto? ¿Y por dónde? Vayan sin nada. Y en cualquier casa donde entréis, quédense ahí. Porque es que el Señor va a estar organizándolo todo. Esto es el primer detalle que tenemos que tener en cuenta de las herramientas para usos útiles. Nosotros calculamos, ¿no? Ay, que yo no sé, es que yo no... Sí, es así, es así. Esto es lo que el Señor nos quiere enseñar. Y ellos vivirían estas cosas y quizás no se daban cuenta, pero cuando empezaron a ir, a salir, a ver las demandas de lo que implicaba la predicación del Evangelio, ¿cómo vendrían estos momentos? Ay, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando el Señor nos mandó? ¿Qué nos faltó? ¿Te acuerdas cuando...? Ay, sí, ¿verdad? Y eso sería su apoyo. Para eso están escritos para nosotros. Pero también tener en cuenta, en cuanto a cómo son los instrumentos, este otro detalle que nos dice el pasaje que hemos leído de la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 20 y 21. Los instrumentos, esos objetos de la casa del Señor, hay unos que son para usos viles y otros para usos honrosos, útiles. A la luz de lo que hemos visto, ser esos instrumentos por donde Dios deja ver su gracia. Dios derrama su bondad y su luz sobre otros. Ser instrumentos útiles. Que Dios deje ver su gracia a través de ti. Venga, habla, no calles. Habla y no calles. Que será así, que Dios manifestará su gracia. Es así. No podemos sino anunciar como antes decíamos, sí. Pero será así, como Él dé a conocer su poder.
entonces tú, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Límpiate, límpiate, santifícate. Huye de las pasiones, huye de los deseos carnales que gobiernan los corazones. De eso es de lo que está hablando aquí. Huir de nuestros deseos pecaminosos que nos atraen, que nos seducen para buscar nuestros apetitos. Para que nosotros podamos ser esos instrumentos a través de los cuales Dios hace conocer su poder. Estos deseos que buscamos por nuestros deseos, el placer, el poder y el poseer. Se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Estos deseos, límpiate de estas cosas. Huye de las pasiones juveniles. Estos son estos deseos. Huye de estas pasiones. Nuestros deseos son para buscar placer carnal. Nuestros deseos nos mueven a buscar aquello que nos da poder o aquello que nos lleva a poseer. Estos son los que tratan con sus pecados que hay en nosotros, tratar con estos deseos pecaminosos. El instrumento útil es el que se santifica, el que se aparta de esa forma de vida según el mundo, según los deseos de la carne, para andar según Dios. Apartarnos de esos pecados para ser santos para con Dios. La clase de vida donde nosotros podemos fortalecer nuestra fe, donde el amor se consolida. A través de la fe nos apoyamos en Dios. Y a través de esa fe Dios hará manifiesta su gracia y su poder. Porque nosotros vemos que lo que hay en nosotros no nos sirve para apoyarnos ahí, pero nos sostenemos en Dios. Y ese amor que nos lleva a estar dispuesto para hacer lo que Cristo dice que nosotros hagamos, hacer lo que Cristo quiere de nosotros, confiados en Él, recordando que aunque nos parezca que tenemos 5 panes nada más, tráemelo, no importa, son 5, no importa, son 5,000, no importa. Es que yo, no importa. Hagamos la obra del Señor. Hagamos la obra del Señor. Cristo enseñó a sus discípulos que tenían que plantearse hacer su obra. Entonces les hizo este milagro, grabando así en sus corazones la manera en que ellos tenían que verse a sí mismos y ver al Señor y así emprender sus tareas. Es Cristo y su suficiencia, los recursos suyos, es lo que cuenta. Lo que la gente necesita, el bien lo que el hombre necesita está en Cristo. Y nosotros somos las herramientas. Apenas tenemos. Pero eso es lo mejor que tenemos que recordar, que apenas tenemos. Para sostenernos en el poder de Cristo. Qué honor que podamos ser nosotros esas herramientas en las manos del Señor y que Él quiera a través de ti
dar a conocer el poder de su muerte, dar a conocer a través de ti la eficacia de su sacrificio en este mundo y su sabiduría. Dadle vosotros de comer. Recuerden, vayamos a hacer nuestra tarea. Que nuestras oraciones suban al trono de la gracia, de manera que sean oídas y los hombres se beneficien. Que nuestras palabras y nuestras vidas, como hemos estado hablando, puedan servir para que otros piensen en Cristo. Para que otros puedan ir a leer la Biblia. Para que otros piensen en el bien de sus almas. Seamos conscientes de que Dios nos pone como herramientas para que su misericordia y su inmenso poder sea manifiesto entre los hombres. Manos a la obra. Vayamos para allá con nuestros 5 panes y 2 peces. Que el Señor les ayude y les anime y puedan ir adelante. Y que podamos nosotros honrar a nuestro Señor. Y ahora o más adelante, que el Señor nos muestre las cosas que Él ha hecho, a través de unos, a través de otros, a través de nosotros. Ya nos los mostrará el Señor. Cuando Él crea necesario, nos lo mostrará. Lo que Él ha hecho a través de su instrumento. Ahora es tiempo de trabajar. Ahora es tiempo de trabajar. Noé estuvo 120 años. Y cuando llegaron los 120 años, vio, cuando empezó la lluvia aquella, dice, qué bueno. Ahora es hora de trabajar. Hermanos, trabajemos en la obra del Señor. Nos despedimos en oración.